Imagina que te despiertas una mañana y descubres que todo lo que te han enseñado durante años comienza a desmoronarse ante tus ojos. Las certezas, las promesas, incluso la identidad que te han hecho construir, de repente parecen perder fuerza. Esto no es una historia hipotética, es lo que miles de testigos de Jehová están viviendo en este momento. Pero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Es realmente posible que una organización tan arraigada, presente en casi todas las ciudades del mundo, esté mostrando signos evidentes de declive? La respuesta es sí, y las señales no provienen de voces aisladas, sino de cifras, acontecimientos y testimonios que ya no pueden ignorarse. Muchos se preguntan, ¿es el principio del fin para los testigos de Jehová? Y esa es precisamente la pregunta que guía nuestro video de hoy. Juntos descubriremos por qué cada vez más personas están abandonando la organización en silencio, por qué los líderes tratan de ocultar las grietas y qué consecuencias podría tener este terremoto interno en los próximos años. Antes de mostraros todos los detalles, os invito a reflexionar sobre una cosa: las grandes caídas de la historia nunca han ocurrido de la noche a la mañana. Roma no cayó en una noche. Las estructuras religiosas, políticas y culturales siempre han comenzado a resquebrajarse mucho antes de derrumbarse por completo. Y hoy, ante nuestros ojos, parece repetirse el mismo fenómeno. Las cifras hablan por sí solas. Según los datos publicados en 2024, más de 100.000 personas abandonaron la organización de los Testigos de Jehová en un solo año. Ni siquiera en los momentos más críticos del pasado, como tras la falsa profecía de 1975 o la crisis interna de los años 90, se había registrado un colapso tan claro. Este dato no es un detalle marginal, representa una señal de alarma que pone en tela de juicio la estabilidad de todo el movimiento. Para comprenderlo mejor, hay que fijarse en el contexto. La organización, fundada a finales del siglo XIX por Charles T. Russell, se presentaba como el único instrumento elegido por Dios para guiar a la humanidad. Con el tiempo, construyó una estructura muy rígida, controlada por un cuerpo directivo central situado en Warwick, en el estado de Nueva York. Sin embargo, a partir de 2020, con la pandemia, la presión psicológica y los métodos de control internos comenzaron a resquebrajarse. La distancia forzada de las reuniones hizo que muchos miembros descubrieran que su fe no dependía únicamente de esas reuniones semanales. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Antes de continuar, detente un momento, dale me gusta al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios lo que piensas de esta situación. En tu opinión, ¿estamos asistiendo realmente al principio del fin de los Testigos de Jehová? Si observamos los acontecimientos más recientes, encontramos confirmaciones. Varios exanciados, figuras clave dentro de las congregaciones, han comenzado a hablar públicamente de las presiones que sufrieron y de la sensación de vivir en un sistema que ahoga las preguntas. En Italia, España, Brasil e incluso en Estados Unidos, el fenómeno es el mismo: quienes se van, a menudo lo hacen en silencio, por miedo a las consecuencias familiares. No se trata de un caso aislado, sino de una tendencia global. En los informes oficiales de 2023, el crecimiento ya se había ralentizado. Luego, en 2024, el descenso neto confirmó que ya no se trata de fluctuaciones normales, sino de una fuga que podría ampliarse aún más en los próximos años. No olvides dejar un comentario. ¿Crees que el colapso de la Iglesia Católica tiene similitudes con lo que están viviendo los Testigos de Jehová? Suscríbete y activa la campana, porque lo que vas a escuchar en la siguiente parte es aún más revelador. Cuando se habla del declive de una organización religiosa como los Testigos de Jehová, es fácil pensar que se trata solo de una disminución numérica. En realidad, el problema es mucho más complejo. Las estadísticas solo muestran la punta del iceberg, pero las causas reales se hunden en las dinámicas internas, las elecciones doctrinales y las expectativas incumplidas. Uno de los principales factores que ha llevado a decenas de miles de personas a alejarse tiene que ver con la gestión del poder por parte del cuerpo gobernante. Presentándose como
El siervo fiel y discreto, de Mateo 24:45, estos hombres siempre han exigido obediencia absoluta. Sin embargo, muchos fieles comenzaron a preguntarse, ¿es realmente coherente que un pequeño grupo central pretenda representar la voz de Dios en la tierra? La Biblia muestra que ya en la época de los apóstoles no existía una institución centralizada tan rígida, sino comunidades dirigidas por ancianos locales, como se describe en Hechos 14:23. Otro punto crítico son las predicciones fallidas. Desde 1914 hasta 1975, pasando por las expectativas no declaradas pero difundidas sobre el año 2000, la historia de la organización está marcada por expectativas que nunca se han cumplido. Esto ha minado la confianza de muchos miembros. En Deuteronomio 18:22 leemos claramente que cuando una palabra no se cumple, ese profeta no ha sido enviado por Dios. Entonces, ¿qué significa cuando, una y otra vez, ciertas predicciones caen en saco roto? No menos importante es la gestión de la vida privada. Las estrictas normas sobre el uso de la sangre, las relaciones familiares e incluso la educación universitaria han creado generaciones de personas que hoy, al mirar atrás, sienten amargura. No son pocos los exmiembros que cuentan que rechazaron oportunidades de estudio y trabajo para permanecer fieles a directrices que no encuentran respaldo en las Escrituras. Pablo, en 1 Corintios 10:23, recordaba que, todo está permitido, pero no todo edifica. La diferencia entre el principio bíblico y la imposición humana se ha vuelto cada vez más evidente para muchos. El fenómeno de la expulsión o disfellowshiping es otro elemento que ha acelerado la salida silenciosa de muchos. Ser excluido de la propia familia solo por haber abandonado la fe no se percibe como un acto de amor, sino como un castigo severo. Jesús, hablando en Juan 13:35, dijo que sus verdaderos discípulos se reconocerían por el amor mutuo. ¿Es entonces coherente un sistema que rompe los lazos de sangre en nombre de la obediencia a un grupo central? Pero no se trata solo de reglas y predicciones. En los últimos años, en muchos países, la organización ha sido objeto de investigación por su gestión de los casos de abuso. Gobiernos como el de Australia y el Reino Unido han abierto comisiones de investigación que han puesto de manifiesto graves deficiencias en la protección de los menores. Para los fieles que siempre han creído pertenecer a la única religión pura, estos escándalos han supuesto un duro golpe. En Mateo 18:6, Jesús advirtió que quien escandalizara a uno de los pequeños merecería un castigo severo. Entonces, ¿cómo justificar el silencio y el secretismo con que a menudo se han gestionado estos casos? El colapso no es repentino, sino progresivo. En algunos países europeos, como Noruega, se han revocado los privilegios fiscales de la organización. En Bélgica, en 2021, incluso se dictó una sentencia por discriminación relacionada con la práctica del ostracismo. Estos acontecimientos no solo minan la reputación, sino que debilitan la confianza interna. Cuando un sistema que se presenta como divinamente aprobado acaba ante los tribunales, inevitablemente muchos comienzan a preguntarse si realmente hay una mano divina detrás. Otro punto crucial es la generación más joven. Los jóvenes que han crecido en el entorno de los testigos de Jehová están cada vez más conectados con el mundo exterior gracias a Internet. La información ya no se puede controlar como antes. Mientras que en el pasado bastaba con un discurso desde el púlpito para reforzar la convicción de que, fuera solo está Satanás, hoy en día con un clic se pueden encontrar documentos, testimonios y archivos que cuentan otra realidad. La nueva generación ya no acepta verdades impuestas desde arriba sin verificarlas. Muchos estudiosos de la religión han establecido una comparación con el declive de otras instituciones. Al igual que la Iglesia Católica ha perdido terreno debido a los escándalos y a la distancia percibida entre los líderes y los fieles, los testigos de Jehová se enfrentan al mismo mecanismo. La diferencia es que su estructura, mucho más rígida y cerrada, hace que las salidas sean aún más traumáticas. Todo esto lleva a una pregunta inevitable: ¿qué sucederá en los próximos años?
Algunos analistas predicen que el movimiento no desaparecerá, pero se volverá cada vez más marginal. Otros creen que, sin una reforma interna, el colapso podría ser inevitable. En cualquier caso, la historia bíblica muestra que ninguna institución humana es eterna. En Apocalipsis 18, la caída de Babilonia la Grande se describe como repentina y definitiva, precisamente para recordar que todo lo que se levanta con orgullo contra Dios tarde o temprano se derrumbará. Sin embargo, esta crisis no debe verse solo como destrucción. Para muchos miembros, la salida ha significado redescubrir una relación personal con Dios sin intermediarios humanos. Algunos han encontrado consuelo en las palabras de Jesús en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré descanso». Para quienes se sienten traicionados por una organización, este versículo adquiere un enorme valor, porque desplaza la atención de la estructura a la persona de Cristo. Por último, hay un mensaje importante para quienes escuchan. Las Escrituras nos enseñan que la verdadera fe no depende de etiquetas o afiliaciones, sino de una relación sincera con Dios. En Juan 4:23, Jesús dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto significa que ningún organismo humano puede arrogarse el derecho de ser el único canal. No estamos hablando de voces aisladas u opiniones personales. Los datos oficiales, los testimonios de antiguos miembros y los casos judiciales muestran claramente que los testigos de Jehová ya no son la organización sólida que pretendían ser. Las grietas son visibles, y lo que antes se presentaba como indestructible hoy se desmorona ante millones de ojos. La pregunta que todos deberíamos hacernos es sencilla: si realmente fuera el único canal elegido por Dios, ¿sería posible asistir a un éxodo tan masivo? La Biblia nos recuerda en Mateo 7:20 que, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, en este momento, hablan por sí solos: sufrimiento, divisiones familiares y promesas nunca cumplidas. No se trata de un colapso repentino, sino de un lento declive que ahora parece irreversible. Los que permanecen dentro tienen dificultades para ignorar las señales, los que han salido han encontrado el valor para decir basta. Y los que observan desde fuera no pueden evitar notar el silencio incómodo de los líderes ante preguntas cada vez más incómodas. Quizás estemos realmente ante el principio del fin de los testigos de Jehová. Y como toda estructura que se eleva por encima de las personas, también ésta descubrirá que ninguna organización puede sustituir a Dios. La verdadera fe no se mide con estadísticas, sino con la sinceridad del corazón y con la libertad que ofrece Cristo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si este video te ha impactado, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Escribe en los comentarios lo que piensas. ¿Ha comenzado ya la caída de los testigos de Jehová? Tu opinión es importante.